Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Aquí está nuestro invitado para esta audiencia del Tribunal de la Tarde de hoy lunes, César Dargan. Él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET. Nos honra con su participación aquí en el Tribunal de la Tarde, amigo nuestro, y queremos darle la bienvenida. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Un placer estar con tres amigos, Dionisio, Julio, Mildred, lamentando que estas sean las condiciones, pero siempre un placer compartir con ustedes. Así es, así es. Bueno, placer, César. De entrada, bueno, porque tenemos muchos temas que tratar, pero en la primera parte del espacio expresábamos la preocupación de esta reapertura en su primera fase, en términos económicos, de no solamente apelar al control de las autoridades, de que si alguien no se está manejando con el debido protocolo, pues entonces sea castigado, sancionado, sino también el rol que tienen las propias empresas de pues tratar de mantenerse bajo unas condiciones que eviten que tanto sus clientes como sus empleados puedan ser infectados con relación al COVID-19. Ustedes en su condición de CONET, en las empresas privadas, han manejado un protocolo, tienen una línea a seguir en este programa, en esta parte de la primera fase. Mira, evidentemente nosotros debemos empezar por reconocer que estamos atravesando una crisis sanitaria. Anteriormente en la República Dominicana hemos enfrentado diferentes situaciones: crisis política, crisis económica, crisis institucionales, crisis ambientales, pero en esta ocasión es una crisis sanitaria. Un virus que nace en China en diciembre y ya en marzo tenía el primer caso en la República Dominicana. No terminamos el mes de mayo y ya hay más de 15,000 contagiados confirmados. Es una crisis sanitaria de dimensiones mayores, pero también una crisis que, mientras no exista una vacuna para prevenir el coronavirus, será parte de nuestra cotidianidad. Por eso el principal reto que se presentó es cómo continuamos aplanando la curva y controlando la parte sanitaria, manteniendo un equilibrio en la mitigación del efecto económico que esto causa y también en las libertades sociales en la República Dominicana. Por eso siempre nosotros antepusimos el tema sanitario. Pero en la propuesta de reapertura gradual de nuestra economía, entendemos que es fundamental que no nos olvidemos de la parte sanitaria. Por eso indicamos que debíamos fundamentarnos en los protocolos de seguridad, pero asimismo en indicadores que nos permitiesen identificar cómo iba evolucionando en el tiempo. Es una responsabilidad compartida. Eso que inició el miércoles de la semana pasada, su desenlace dependerá en gran parte no de la colaboración solo de autoridades o empresas, sino de la ciudadanía en general. Pero estamos empezando la 10ª semana desde que se estableció el estado de emergencia. Ya pronto avanzan los días de esta primera fase y lo que había que mantener era ese equilibrio entre lo que te planteé: salud, economía y libertades de la República Dominicana. César, César, ¿tiene alguna información con relación a lo que han sido los efectos económicos del tema del primero las primeras etapas y ahora cómo se está reactivando la economía? Mildred, nosotros tuvimos una economía que venía liderando el crecimiento en toda la región ya por varios años. Veníamos con vientos a favor y con buenas proyecciones para este año 2020. Sin embargo, la economía se detuvo. Fue un shock que detuvo la economía y por un factor externo que todavía a la fecha no controlamos. Entonces, ese shock evidentemente tiene sus impactos. Muchos de ellos tendrá que pasar el tiempo para que podamos evaluar en su dimensión, pero hay otros que ya son evidentes. Estableciendo el estado de emergencia y con las restricciones correspondientes, tú te encontraste con tres grandes grupos de empresas: aquellas que tuvieron que cerrar completamente para acogerse a las medidas de distanciamiento y sanitarias establecidas, aquellas que venían operando a media capacidad y otras que, aún operando por estar en excepción, enfrentaban estos nuevos requerimientos de la actividad económica. Eso generó que hasta la semana pasada el Ministerio de Trabajo mencionaba que habían sobre 850,000 trabajadores suspendidos, es decir, trabajadores formales de nuestra economía que habían sido suspendidos. Más de 100,000 que, aunque continuaban laborando, sus empresas se habían acogido a la segunda parte del programa FASE.
Si a eso nosotros le sumamos toda la economía informal en la República Dominicana, estamos hablando de que más de 1 millón de dominicanos estuvieron suspendidos. Si nosotros no vamos, y eso es un tema muy sensible porque al final del día se trata de las personas, se trata de cómo el dominicano puede sobrevivir, subsistir y mantenerse con los niveles de desarrollo apropiados. Si a eso nosotros le vemos por diferentes sectores, el turismo prácticamente paralizó completamente. La construcción, la industria venía operando a media capacidad, las zonas francas, y quizás el mayor impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, cuya actividad se desenvuelve sobre lo que ocurre cada día y se vio durante más de 10 semanas suspendida a totalidad. Entonces, hay impactos en el corto, el mediano y largo plazo que tendremos que ir viendo en la medida que evoluciona la crisis. César, al principio del programa nosotros comentábamos sobre la preocupación. Bueno, ya el protocolo fue discutido entre el empresariado y las diferentes empresas que de una u otra forma pues empezaron a reabrir de manera gradual sus servicios. Este protocolo es un protocolo que se discutió, se implementó, pero no se discutió un régimen de consecuencia para las empresas que no guarden este protocolo, que no lleven al pie de la letra, que no lo cumplan y que lo hagan ser funcional. Ante las fases que ha tenido esta crisis, también hemos tenido diferentes tipos de acciones. En una primera etapa era adaptarnos a las restricciones, era cómo funciona el toque de queda, cuáles son los permisos, cuáles empresas abren, cuáles no. Posteriormente, ante un impacto severo en el mercado laboral, cómo ocurren las suspensiones, qué alcance tiene el FASE. Pero ya más allá, y ya hace algunas semanas, nosotros empleamos muchos esfuerzos en definir cómo podría ocurrir esa reapertura cuando las condiciones sanitarias lo permitiesen. Por eso revisamos 21 países, consultamos a los diferentes sectores, a las diferentes empresas y socializamos tanto con el gobierno como con la oposición, como con muchos otros actores de nuestra sociedad, cuáles eran los lineamientos generales de este protocolo. En el primero de ellos, cuando veíamos la parte de salud durante la fase de encierro completo, de claustro, la que terminó el miércoles pasado, entendíamos que no solamente era salvaguardar a la población en general promoviendo el distanciamiento, sino también identificar a la población vulnerable, porque ya sea porque esté en edad de riesgo o porque tenga otra complicación médica, es más propicia a ser hospitalizada, desarrollar un cuadro crítico y lamentablemente fallecer. En una segunda fase, que es la que estamos viviendo ahora, nosotros veíamos que existía la posibilidad de una reducción de las restricciones con altos niveles de protocolos y de seguridad que se cumplan y en adición seguir resguardando a la población vulnerable, porque lo que no queremos es que el sistema sanitario colapse. Por eso, en que si hay régimen de consecuencias, si hay sanción o no hay sanción, entendemos que debe ser de estricto cumplimiento, tanto el protocolo general como los protocolos sectoriales que se han anunciado hasta ahora, y la autoridad debe ejercer su autoridad. Pero por otra parte también vemos mucha conciencia y responsabilidad en los diferentes sectores de hacerlo cumplir. No obstante, luego de tantas semanas de restricción, la apertura, aunque sea gradual, sí ha generado un movimiento inusual que entendemos que puede traer consigo contagios adicionales. Pero mientras los niveles de hospitalización, de atención crítica y de letalidad se encuentren bajos, vivir con los contagiados es parte de esta nueva normalidad. Sí mismo. César, dos en una. Si ustedes como CONEP tienen alguna proyección de cuándo entraremos en una normalidad en términos económicos, y la semana pasada se conoció la información de que las comisiones de Hacienda, la Cámara de Diputados, entre otras, habían dado el visto bueno sobre el proyecto que busca desembolsar el 30% de los ahorros de las AFP a los trabajadores. Opinión. Dos preguntas diferentes, pero déjame ver si las abordo en orden. En cuanto a lo primero de la proyección de normalización, digamos, es muy prematuro. Lo que sí hemos identificado es que diferentes sectores tendrán diferentes capacidades de poderse adaptar a esta realidad. En el corto plazo, sectores como la construcción, la manufactura, la agricultura,
son más propicios a poder recobrar el dinamismo de su actividad, siempre y cuando se cuenten con medidas que faciliten que esto ocurra y en adición el apoyo económico y financiero a través de los instrumentos correspondientes. Hay otros sectores, como el caso del sector turismo, que depende no solamente de factores internos, sino también de muchas otras cosas. Por ejemplo, qué tiempo están los puertos y aeropuertos cerrados para el tránsito de pasajeros, aun cuando abran, y eso dependerá tanto de nuestro país como del resto de los países, dependerá también de si las personas tendrán el deseo de viajar, si tendrán los recursos para viajar y cómo será esta nueva vida para el turismo. Aún así, dada la fortaleza de la estructura turística en nuestro país, con planificación y enfoque, cuando las condiciones lo permitan, nosotros estamos optimistas de que podrán rescatar parte de lo perdido. Pero será sin lugar a dudas un sector que tendrá una recuperación más lenta. En el día a día, y quiero insistir, las MIPYMES deben ser el foco de atención a través de destinar apoyos enfocados y poder ofrecer todas las medidas que requieran para que estas semanas no signifique una asfixia total desde el punto de vista económico. Así mismo, entonces la pregunta relacionada con las AFP, el desembolso del 30% a los trabajadores. Hay dos proyectos de ley en el Congreso, hay uno en el Senado y hay uno en la Cámara de Diputados. Ante ambos espacios, el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha expresado su oposición a los mismos, por una razón fundamental. Los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Los fondos de pensiones son acumulación de recursos que los propios trabajadores han venido disponiendo durante años para asegurar que en un futuro, cuando termine su vida laboral, tengan un retiro digno. Entonces podríamos tener una discusión más amplia de si las pensiones actuales son suficientes, si pudiésemos tener mejores y más pensiones en la República Dominicana. Y esa discusión hay que tenerla. Nosotros tenemos una ley del año 2001 que tiene espacio para muchas modificaciones y adecuaciones, aún manteniendo la estructura inicial, pero adaptándose a esos tiempos. Sin embargo, esa discusión de cómo tener más y mejores pensiones no debe poner en riesgo ese esfuerzo que se ha venido acumulando en el tiempo. No deben ser fondos de emergencia. Y en adición, el efecto colateral que tiene la economía, generando distorsión, inflación, inestabilidad, el costo es muy alto para el beneficio real que se recibiría. Lo que hay que explorar muchas otras vías que permitan darles respuesta a los trabajadores. César, pero mira, poniéndose uno no en el lugar de los trabajadores dominicanos, de tantos padres de familia, de tantas personas que hoy están suspendidas de sus empresas, que están en sus casas desempleados, con la situación familiar que lo agobia, con esta situación de crisis, mucha de esa gente se preguntaría y le preguntaría incluso a los miembros del CONET, pero ustedes no se oponen entonces a que el gobierno utilice 40,000 millones de pesos para regalarlo para su campaña, porque ahora mismo el gobierno está utilizando recursos y esos programas de una u otra forma también lo está utilizando para beneficiar su Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, la posición del CONET con esos 40,000 millones que el gobierno anunció la semana pasada a través de Hacienda. Dionisio, no siempre lo popular es lo correcto. Y por eso yo quiero insistir en que el utilizar los fondos de pensiones, que son la garantía y el seguro que tienen en el mediano y largo plazo miles de dominicanos como un fondo de emergencia, no es el camino. Se deben explorar múltiples otras opciones que existen para proveer de los recursos que requieran todas esas familias que están afectadas al día de hoy, pero no poniendo en juego sus propios ahorros. De hecho, cuando te vas al detalle y tú ves dentro de la conformación de la economía dominicana cuántos se encuentran en la informalidad y nunca han cotizado. Y hoy se le está generando expectativas de que personas que no han cotizado o su cotización ha sido muy baja tendrán algún tipo de ayuda porque estamos atravesando una crisis de dimensiones mayores. El principal reto que plantea esta crisis es que nosotros sabemos cómo empezó, pero no sabemos todavía cómo va a terminar, porque hay una enfermedad para la cual no hay prevención y no hay cura, que seguirá latente y seguirá afectando la vida de todos. Entonces, yo no te digo, ni la institución a la que represento, que le demos la espalda a todos los dominicanos que están pasando tiempos difíciles. Lo que te digo es que no aprovechemos una coyuntura como una crisis de estas dimensiones
para presentar soluciones que no son sostenibles en el tiempo y cuyos efectos son más negativos que positivos. Que mejor empleemos esas mismas energías en identificar fuentes alternas que permitan dotar de los recursos que requieren esas familias. La operación de los 40.000 millones ha ocurrido en el momento en el que esto es el centro de la discusión del debate público. Sin embargo, es parte, porque esos fondos no son estáticos. Esos fondos, para poder garantizar que al momento del retiro tengan algún tipo de retorno, deben ser invertidos en diferentes instrumentos. Y lo que hemos visto es una operación que se desarrolla en el tiempo. Yo creo que también lo peor que ha ocurrido con esta crisis es que coincida una crisis sanitaria de esta dimensión con una contienda electoral en la República Dominicana. Y creo que politizar los temas neurálgicos para nuestro desarrollo y nuestra capacidad de respuesta no es un buen servicio. Que con la cabeza fría identifiquemos cómo, pero que no acabemos con el ahorro de todos esos trabajadores. Mencionaste, César, el mayor reto, el mayor desafío. Si le pregunto cuál ha sido el mayor aprendizaje de esta situación del COVID para la empresa privada, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería? Como en el cuento de Caperucita, siempre le decían que venía el lobo y hasta que el lobo no llegó, no pensaba que era el lobo. Sucede que hay muchos temas que son de primer orden para el desarrollo de la República Dominicana en el mediano y largo plazo, que los hemos estado postergando. El adecuar nuestro modelo de desarrollo, el poner atención a reformas estructurales requeridas, es una tarea pendiente y nosotros lo venimos dejando de lado. Si nosotros vemos esa situación del mercado laboral, del trabajo, hace años se venía hablando del futuro del trabajo, de la automatización, del teletrabajo, de cómo los robots iban a ocupar lugares que estaban siendo ahora mismo ocupados por personas, de cómo se iba a producir una transición hacia oficios y empleos de mayor valor versus aquellos simples y de bajo retorno. Entonces, ahora de repente, con un shock en nuestra economía, nos hemos dado cuenta que parte de la producción se tiene efectivamente que realizar a distancia y que el uso de herramientas tecnológicas como las que estamos utilizando ahora mismo, pues presentan un reto. Entonces, yo creo que nosotros vivimos en un momento en el cual nos sentíamos lejos de los cambios que podían ocurrir y ahora lo estamos experimentando. Y más allá, nos dimos cuenta de la fragilidad que tenemos, que una pandemia en pleno siglo XXI puede paralizar no a la República Dominicana, sino al mundo, y que nuestra capacidad de resiliencia va a depender en gran parte de qué tan innovadores podamos ser para hacerlo. César, sí todo parece indicar, antes de concluir, por mi parte, que el oficialismo no está en favor o no le agrada mucho que el dominicano que reside en el exterior ejerza su derecho constitucional y que pueda elegir, pero también ser elegible en las próximas elecciones del 5 de julio. Independientemente de eso, ya varios estados, en los Estados Unidos específicamente, han otorgado el visto bueno para que se celebren elecciones guardando claramente todos los parámetros de seguridad. Todavía no tenemos una definición. ¿Cuál es la posición del CONET en este sentido? Dionisio, este ha sido un año con muchos obstáculos desde el punto de vista político. En febrero ocurrió lo inédito, lo nunca esperado y un hecho bochornoso, que se suspendieran unas elecciones en la República Dominicana. A partir de ese momento, el CONEP, precisamente comprometido con la estabilidad y el fortalecimiento institucional, inició una serie de diálogos tratando de construir puentes entre los actores políticos y entre la propia Junta Central Electoral. Formamos parte de la comisión de acompañamiento que aportó o colaboró para el éxito de las elecciones del mes de marzo y seguimos siendo parte activa de esa comisión. Hemos planteado en todo momento que el derecho constitucional que tiene la diáspora de la República Dominicana de expresarse y manifestarse a través del voto en las elecciones debe reconocerse y respetarse, y que por todas las vías deben hacerse las diligencias y preparativos requeridos para organizar unas elecciones en época de COVID, que no es tarea fácil. Ahí tendremos que ver, y eso evolucionará en el tiempo, cómo, dónde, cuándo es posible realizar estas elecciones, entendiendo la situación que viva cada uno de los países. Algunos ya han expresado el visto bueno o la no objeción para que esto ocurra.
otros los han condicionado a muchos otros factores. Entonces, lo que debe ocurrir por el momento es que se hagan todos los preparativos como si se pudiesen hacer las elecciones, que se respete el derecho que tienen esos dominicanos y que entonces combinemos las cuestiones de derecho con las cuestiones de hecho al momento, pues, de tomar la decisión. Bueno, pues agradecemos en nombre del equipo del Tribunal de la Tarde y su teleaudiencia en la presencia de su amigo César Dargan en su condición de vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, César. Gracias a ustedes. Espero ustedes y su familia estén en salud. Gracias, César. Igualmente, igualmente. Un abrazo. Bueno, señores, vamos a la pausa y retornamos con el final del Tribunal de la Tarde.